Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis explicativo. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que, literalmente, le da forma a las calles por las que caminamos todos los días, aunque la verdad casi nunca lo vemos en acción. Vamos a basarnos en un artículo súper revelador del arquitecto Gerardo Regalado para desarmar pieza por pieza ese motor económico oculto que impulsa la planificación urbana en Perú y, bueno, en gran parte de América Latina. Prepárense porque vamos a ver cómo unas simples líneas en un mapa pueden generar fortunas de la noche a la mañana. Y para arrancar, la pregunta del millón, la que todos deberíamos hacernos al mirar el mapa de una ciudad en crecimiento. ¿Quién se beneficia realmente de la planificación urbana? O sea, a simple vista, podríamos pensar que trazar zonas comerciales, residenciales o decidir dónde va un parque es un trabajo puramente técnico, ¿verdad? Algo pensado solo para el bienestar común. Pero, y aquí está el detalle que señala el texto, cuando se dibuja una línea administrativa que cambia lo que se puede hacer en un terreno, se activa un mecanismo financiero gigantesco. Ahora, para entender la magnitud de este reto, especialmente en el caso peruano, hay un número que nos deja helados: 1.678. Estamos hablando de 1.678 distritos en el Perú, a los que sumamos 196 provincias que, escuchen esto, según el análisis de Regalado, carecen de un inventario físico de propiedad predial actualizado a nivel nacional. O sea, en palabras sencillas, no hay un catastro moderno y completo para la inmensa mayoría del territorio. Este es nuestro punto de partida, una falta total de datos básicos sobre la Tierra misma. Increíble, ¿no? Lo cual, lógicamente, nos lleva a una frase contundente del artículo. No se puede planificar lo que no se conoce. Y claro, aquí es donde entra la gran paradoja de todo esto. Porque a pesar de que falta esta información tan básica, tan fundacional, vemos todo el tiempo cómo los gobiernos locales siguen lanzando complejos planes de desarrollo, aprobando esquemas y dando luz verde a habilitaciones urbanas en las afueras. Es literalmente como intentar construir el futuro de una ciudad sobre un lienzo en blanco del que ni siquiera conocemos bien las medidas. Bueno, y de todas las herramientas de planificación que existen, hay una que es la estrella indiscutida: la zonificación. Pero ojo, que la zonificación no es solo un dibujito con calles y edificios, es un tremendo catalizador económico. Regalado nos explica que esto va mucho más allá de decir, aquí van casas y aquí tiendas. Al permitir construir con mayor densidad, o digamos, dejar que los edificios sean más altos, la zonificación multiplica así, al instante, el valor del metro cuadrado de un terreno. Imaginen que una norma de pronto permite construir 10 pisos donde antes solo se podían hacer 2. ¡Boom! Las reglas del juego financiero cambian por completo. Y justo ahí es donde entra la palabra mágica, el concepto central de todo este análisis: la plusvalía. En este contexto urbano, la plusvalía es ese aumento en el valor del suelo que se da pura y exclusivamente por decisiones administrativas del Estado, como un cambio de zonificación, justamente. Lo que hay que entender aquí, y esto es clave, es que esta ganancia extra no viene de que el dueño del terreno haya invertido dinero o trabajado en él, para nada. Cero esfuerzo directo. Es valor creado a partir de un simple cambio en el papeleo normativo. De pronto, un pedazo de tierra se vuelve una mercancía de lo más lucrativa. Para que nos hagamos una idea de cuánta plata estamos hablando, los datos del Lincoln Institute of Land Policy que cita el artículo son súper claros. Hablan del llamado multiplicador urbano. Fíjense, cuando un terreno agrícola en las afueras pasa a ser considerado suelo urbano, su valor puede multiplicarse hasta por 4. E incluso en zonas de la ciudad que ya están súper consolidadas, un cambio favorable en la norma puede subir el precio del terreno en casi un 100%, o sea, el doble. Estamos hablando de márgenes de ganancia gigantescos que aparecen en el segundo exacto en que se aprueba un nuevo plano. Pero claro, aquí asoma un desequilibrio estructural enorme. Por un lado, Regalado señala cómo ciertos desarrolladores y gestores logran multiplicar sus ganancias usando la información de estos cambios de zonificación. Compran barato antes de que el valor se dispare, ¿no? Y por otro lado, tenemos a las municipalidades. Ellas son las que terminan invirtiendo en infraestructura pública para sostener esos proyectos. ¿Y qué reciben a cambio en sus arcas? Retornos mínimos. Los aportes obligatorios muchas veces se pagan con sumas que son apenas unas gotitas en medio del océano de riqueza que se acaba de crear. Básicamente, el sector privado captura el valor que la administración pública ayuda a generar.
Entonces, llegados a este punto, vale la pena abrir el capó de este motor económico y hacernos una pregunta un poco más profunda, una que va más allá de los ladrillos y entra de lleno en la ética social. Según lo que plantea el artículo, ¿es realmente justo todo esto? El texto nos invita a pensar en la ética del beneficio no ganado. Si la ciudad la construimos y habitamos todos, ¿por qué el inmenso valor que generan las decisiones del gobierno se lo quedan unos poquitos? Especialmente cuando, muchas veces, a 2 cuadras de distancia, hay zonas sin servicios básicos o calidad de vida. De hecho, para anclar este debate, el texto trae una cita fuertísima de Ravelo del año 2012 que dice así: ningún ciudadano tenga la opción de acumular ganancia que no sea consecuencia de su propio esfuerzo. Esa es tal cual la piedra angular del argumento de Regalado. Si estamos de acuerdo con esta premisa ética, la conclusión cae por su propio peso. Cualquier ganancia masiva que salga puramente de un cambio de zonificación debería de alguna forma compartirse con todos los ciudadanos que forman y financian esa ciudad. Entonces, digamos que queremos compartir esa riqueza. ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Bueno, Regalado pone sobre la mesa 3 mecanismos imprescindibles para recuperar esta plusvalía. Número 1. Ponerle cargas u obligaciones a esos edificios que sacan grandes ganancias gracias al multiplicador urbano. Número 2. Hacer reajustes de suelo, sobre todo en áreas degradadas o monumentales, trabajando siempre en coparticipación con la comunidad afectada. Y número 3. Establecer mecanismos de redistribución entre los mismos propietarios, que pasan a ser tanto contribuyentes como beneficiarios, creando un hábitat muchísimo más sostenible e inclusivo. Ahora, escuchando esto, podríamos pensar, uy, qué teoría tan utópica. Pero la realidad, y esto es lo que hace que el artículo sea tan contundente, es que recuperar la plusvalía no es ningún invento nuevo, para nada. Tratar de capturar el valor del suelo es un reto global. Hay países enteros que llevan décadas diseñando sus sistemas urbanos con herramientas súper concretas para evitar la acumulación injustificada de la riqueza inmobiliaria. A ver, demos un vistazo rápido a cómo diferentes naciones han afinado sus motores económicos. En Japón, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, optaron por un sistema de alquilar las tierras públicas en vez de venderlas. En Inglaterra van directo al grano con un tributo al aumento de valor que resulta de la zonificación. Francia cobra un gravamen específico sobre las licencias de construcción. Y en Estados Unidos es súper común cobrar tasas de impacto, o sea, cobrarles a los desarrolladores por la carga extra que su nuevo edificio le va a poner a la infraestructura de la ciudad. Son diferentes caminos para un mismo objetivo ético y económico. Y bueno, ni siquiera hay que irse a otros continentes para ver esto en acción. Es perfectamente aplicable en América Latina. Ciudades colombianas como Bogotá y Medellín, o Quito en Ecuador, ya aplican con éxito exacciones, impuestos prediales progresivos y subastan derechos de construcción en tierras públicas. Y hay un detalle fascinante que menciona el texto. En zonas turísticas de altísimo valor como Cartagena y Santa Marta, o en las famosísimas playas de Copacabana y Ipanema, los edificios pagan un arrendamiento por tener vistas al mar. No son dueños absolutos del paisaje, sino que pagan por el derecho a usar un entorno privilegiado. Una genialidad. Pero ojo, el análisis de Gerardo Regalado no cierra sin dejarnos una advertencia vital. Para que todas estas herramientas de equidad funcionen, hay una condición que no podemos ignorar. Se necesitan entornos políticamente saludables. Si intentamos recuperar la plusvalía en un sistema donde la corrupción, el clientelismo y las prácticas ilícitas están normalizadas, bueno, simplemente se van a crear nuevas vías para el enriquecimiento indebido de unos cuantos. La transparencia institucional es tan, pero tan importante como el plano de zonificación mismo. Y así llegamos al final de este recorrido. Para despedirnos, nos quedamos con esta reflexión, casi como una tarea. La próxima vez que veamos un edificio enorme construyéndose o escuchemos que cambió el plan regulador de un distrito, miremos más allá de los ladrillos y preguntémonos, ¿cómo se está capturando y utilizando hoy la riqueza invisible de esa ciudad en crecimiento? Entender la plusvalía no es un tema exclusivo para especialistas, es fundamental para entender cómo se distribuye la riqueza a nuestro alrededor y cómo podemos aspirar a construir ciudades verdaderamente justas e inclusivas. ¡Hasta la próxima!